Resumiendo esto, el contexto, la situación internacional es conocida por todos, no había aquí nada que justificara esto, no había ningún discurso ni belicista, ni había tensiones creadas en estos años en el sur. El gobierno constitucional de la República había muchas veces reiterado su vocación de resolver pacíficamente este tema. Están las resoluciones sobre Malvinas, está la resolución que votó el Reino Unido sobre el Atlántico Sudoccidental, está, en fin, la búsqueda de evitar incidentes. Es en ese contexto internacional que se sitúa esta maniobra del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Para qué? ¿Con qué objetivos? Por supuesto que esa es una pregunta que no puede tener respuesta sino por vía de hipótesis. Hipótesis varias que me permitiré enunciar frente a esta Cámara para que eventualmente sean objeto de la reflexión conjunta. Quizás la más sencilla de las hipótesis sea la más atractiva, señor presidente. No por sencilla debemos descartar su peso y su verosimilitud. Yo creo que es, en definitiva, la demostración de fuerza de un país que apela a la fuerza para resolver históricamente, desde que fue imperio, sus problemas internacionales. Dominamos esas islas por las fuerzas, las seguiremos dominando por las fuerzas, y para que vean que somos capaces de hacerlo, aquí hacemos una demostración de fuerza. Voten donde quieran, decidan zonas de paz, pidan negociaciones. La señora primer ministro del Reino Unido declara como si no existiera el resto del mundo en el día de ayer, en el día de anteayer: este es un asunto que solo nos concierne a nosotros. Una bofetada a la comunidad internacional, una bofetada a los 26 países que en la Organización de Estados Americanos censuraron fuertemente la decisión británica, a los 8 países del grupo de los 8 que denunciaron y condenaron esto, a los países que desde otros puntos del globo señalaron su preocupación por la aparición de una nueva zona de tensión. Este es un asunto que para la señora primer ministro solo interesa al Reino Unido. Pues no, no es así. Les interesa a los latinoamericanos y le interesa a todas aquellas naciones que quieren el imperio de la justicia y de la razón rigiendo las relaciones internacionales. Yo creo, señor presidente, que si me tuviera que detener sobre alguna hipótesis explicativa de los motivos que han inducido a esta acción unilateral, preferiría la interpretación más sencilla. Y la interpretación más sencilla es que quien está acostumbrado a la fuerza precisa recurrir a demostraciones de fuerza para seguir valiendo o haciéndose valer de esos argumentos. Hay otras ideas contradictorias con esta, pero complementarias de esta, que también deben ser, creo yo, incorporadas al análisis y a la explicación de por qué llegamos a esta situación. Alguna información tuvimos nosotros de que, produciendo esta decisión, se buscaba una sobrereacción argentina. Esa es una traducción de la palabra inglesa que se usó. Una reacción exagerada de la Argentina, como para decir, bueno, en rigor, fíjense otra vez los argentinos allí, tratando de exagerar, tratando de reaccionar belicosamente. Son ellos los culpables de que allí haya tensión, no es en absoluto el Reino Unido, que siempre ha buscado la paz. Se buscó la sobrereacción, la reacción exagerada de la Argentina. Fue una trampa que creo se pensó y en la cual entiendo, señor presidente, que el gobierno no cayó. También puede haber habido una intención interna, no en términos como otras veces sucedió, donde sin lugar a dudas el tema Malvinas fue una cuestión de política interior británica. Recordemos aquella frase del presidente del Partido Conservador poco antes de las elecciones, cuando dijo: hay que malvinizar la política interior británica, hay que volver a tener un triunfo como el que tuvimos en Malvinas. Bueno, ya pasaron esas elecciones, de manera que no hay una explicación tan fuerte del componente de política interior. Con todo, como ustedes saben, la política interior británica muchas veces criticó, distintos sectores criticaron los gastos militares, las ideas defensivas que allí se habían puesto en marcha, de manera que tratar de demostrar que defensivamente su sistema funcionaba puede haber sido una intención vinculada a las necesidades de política interior. Finalmente, yo no descartaría
señor presidente, que entre las intenciones del Reino Unido haya estado buscar de alguna forma crear una situación que impida, por imperio de la realidad, por haber aumentado la tensión, por haberse creado una nueva situación de irritación de la comunidad internacional y de los principales actores concernidos con el tema, una situación en la cual se haga otra vez más difícil negociar. Esta demanda de negociación que avanzaba cada día más fuertemente, de repente se paraliza porque estamos otra vez en momento de tensión.